La locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. ¿Amén? Entonces, el domingo pasado hablamos de las contiendas y las divisiones en la iglesia de Corinto. La iglesia había levantado a los hombres y habían esos 4 grupos, ¿verdad? Que decían: uno, yo soy de Pablo, otro de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y entonces esas contiendas habían herido a la iglesia con los pleitos, las disensiones, las divisiones que habían ahí. Y entonces había este problema en el cual tiene Pablo que escribir a los corintios para que se corrijan estos problemas. Hoy veremos otro problema que tenía la iglesia. En el versículo 17 de 1 de Corintios, capítulo 1, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, o sea, para que no se haga vana sin fruto la cruz de Cristo. Entonces, el tema de esta noche: sabiduría humana versus sabiduría de Dios. Y Pablo dice: no me envió Cristo a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, no con elocuencia de palabras, sino, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, número 1, la sabiduría humana es necedad para Dios. Es necedad para Dios, ¿por qué? Porque rechaza el mensaje de la cruz. Rechaza el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una locura a los que se pierden. Y Pablo está escribiendo ahí, dice, ¿no? Es una locura, dice. ¿Para los qué? Para los que se pierden. Desde el versículo 18 al 23 vas a darte cuenta de la sabiduría humana en la cual estamos, ¿verdad?, hablando. Pero dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La iglesia de Corinto estaba fuertemente influenciada por los griegos. Y los griegos eran personas fascinadas con la sabiduría y con el conocimiento. Entonces, de esto viene la palabra de la sabiduría, viene la palabra Sofía, que tiene que ver que eran amantes y que amaban la sabiduría. Los griegos amaban la sabiduría y para ellos era lo máximo la sabiduría, la elocuencia, el conocimiento. Por eso es que Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 21, Hechos 17, versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No tenían
La gente que vivía en Atenas vivía viendo la novedad. ¿Quién decía algo nuevo? Tenían hambre de oír lo nuevo. Tenían hambre de oír lo nuevo. Por eso es que cuando a Pablo le escuchan predicar, hablar el mensaje de Cristo crucificado, ellos dicen: espérate, Pablo, otro día te escuchamos. Otro día te escuchamos. Esto no tiene que ver nada con la sabiduría, Pablo. No, nosotros queremos sabiduría, nosotros queremos conocimiento. Pablo, y tú nos traes una predicación que no tiene nada que ver con la sabiduría. Entonces, y tú ves, y la gente, y el hambre de conocimiento que tenían los atenienses es igual el hambre del conocimiento del día de hoy, que la gente tiene hambre de conocimiento. La palabra sabiduría tiene que ver con la idea de la forma en que el hombre piensa que debe vivir. ¿Cuántas ideas hay allá afuera con respecto de cómo debemos de vivir? El mundo te dice, o la sabiduría del mundo te dice cómo tienes que vivir. Le está diciendo cómo tienes que vivir. Vive conforme a lo que tú crees, a lo que tú piensas que es lo correcto, que es lo bueno. Vive así, no como tú crees, como tú piensas. Entonces, vive así, nadie te va a decir nada. Tú tienes que vivir así. Y el mundo te está diciendo, ¿verdad?, que tienes que vivir así. Entonces, la iglesia de Corinto estaba tomando la sabiduría de los hombres y la estaban introduciendo en la iglesia. La estaban introduciendo en la iglesia, sutilmente estaba entrando la sabiduría humana a la iglesia. Y por eso es que habían estas divisiones. Y cada quien quiere hacer de acuerdo a lo que piensa y no en base a lo que la palabra de Dios dice. ¿No? Se tiene ese concepto, que cada quien quiere hacer de acuerdo a lo que piensa y no en base a lo que la palabra de Dios dice. Te pongo estos ejemplos. Te pongo el ejemplo de que tú has escuchado, ¿verdad? Y lo escuchas, y que tú puedes, ¿verdad?, y tener relaciones sexuales no fuera del matrimonio, y entonces es normal. Para la gente, para el mundo es normal, para la sabiduría del mundo es normal que tú puedas tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y entonces, y la sabiduría humana te dice: no, espérate, tú tienes que convivir primero, y si no te va bien y no funciona, entonces te separas, cada quien por su lado. Pero viven no en base a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que uno puede tener, ¿verdad?, relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Correcto? Y eso es lo que nos enseña, y que antes de convivir no se puede convivir, sino que tú tienes que casarte. La Biblia no enseña la convivencia, la Biblia enseña que uno tiene que casarse. Por eso es que se viene con ese pensamiento, con esa sabiduría del mundo, y se entra, ¿verdad?, a la iglesia. Y pensamos que es normal. Tener, ¿verdad?, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y por eso es que en la iglesia suceden tantos casos de fornicación. Y se viene con eso. ¿Por qué? Porque se trae eso, porque la sabiduría humana nos enseña eso. ¿No? ¿De qué? De que cada quien quiere hacer de acuerdo a lo que piensa. Vive como tú creas conveniente, como tú pienses. Así vive. Entonces, pero la sabiduría de los hombres es contraria a la sabiduría de Dios. Es contraria. El hombre en su sabiduría dice que cree en Dios. Pero no vive bajo sus mandamientos, sino en lo que cree que es lo correcto. El hombre vive como que cree que es lo correcto, pero no vive bajo los mandamientos de Dios, no vive bajo sus estatutos de Dios, no vive bajo la palabra de Dios. Por eso es que cuando tú miras en Romanos
Miren lo que dice en Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. Hay textos que no están en su hoja ni no van a aparecer en la pantalla, pero usted puede tomar nota. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. ¿No? Por eso es que escuchamos afuera de la sabiduría humana. La sabiduría humana hoy te está diciendo que el bebé cuando nace aún no puede definir su sexo. No puede definir su sexo, sino cuando ya él esté grande, ella recién pueda definir su sexo, si es hombre o es mujer. Pero eso es lo que enseña, ¿verdad?, la sabiduría humana, y eso es lo que quiere meter a la gente. Pero dice, mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice que creen en Dios, ¿no? El hombre dice que cree en Dios, pero en su creencia de ellos, como que ellos creen, que piensan creer en Dios, entonces dice, Dios entenebreció su corazón y su razonamiento de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, y se hicieron de eso un Dios y comenzaron a adorarlo. Y adoraron esos reptiles, esas aves, y pensando que están adorando a Dios. Entonces, por eso es que dice que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque ellos, conociendo a Dios, dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El hombre cree en Dios, pero no le glorifica como a Dios, porque en su sabiduría dice creer en Dios, pero no le glorifica como a Dios, no lo reconoce como el Dios de su vida, y por eso es que vive como vive, y pensando que es lo correcto como está viviendo. Pero cuando vienes a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no es lo correcto, que no es como está, bueno como están viviendo, sino que la palabra de Dios nos enseña de otra manera cómo es que tenemos que vivir, bajo los mandamientos de Dios, bajo los principios de Dios, bajo su palabra. Por eso es que la sabiduría, por eso es que Él se da para Dios, porque rechaza, dice, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, dice. Es locura. ¿Por qué? Porque para los judíos, dice el versículo ahí en Corintios, para los judíos, en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero, para los judíos era un escándalo que un crucificado era para siempre un hombre maldito por Dios. Un hombre que había sido crucificado es porque era maldito por siempre, ¿no? Para Dios. Deuteronomio 21, versículo 23 lo dice, y usted lo puede leer ahí en su casa. Pero dice que ni siquiera se podía mencionar a tal persona porque era la sensibilidad religiosa de los judíos.
Ellos decían, es locura, es un escándalo, es un escándalo para los judíos. Que es que aquel que era el Mesías, o que creían que era el Mesías, muera en la cruz como un maldito. No puede ser que un hombre que haya sido crucificado ahí en la cruz digan, ese es tu Mesías, ese es tu Salvador. Para ellos no, para ellos era tropezadero. Para ellos era un escándalo. ¿Cómo es que un ladrón, cómo es que uno que había sido crucificado en la cruz iba a ser el Mesías de ellos? Entonces, para ellos eso era un tropezadero. Y para los gentiles era locura, era una insensatez para ellos. Ellos decían, no, para los gentiles era completamente insensato siquiera pensar en proclamar un mensaje acerca de una persona que fue clavada a una cruz. Ellos decían, ¿cómo es que ese Dios divino va a encarnarse y va a morir en una cruz? Entonces, esa locura era para los gentiles, era una insensatez esto. Que el Dios divino, que el Todopoderoso se encarne y muera en una cruz. Entonces no les cabía en su mente, en su razonamiento, en su conocimiento, no podían entender esto. No entendían que aquel hombre que murió en la cruz era el Salvador del mundo. Entonces, las autoridades romanas por lo general crucificaban a esclavos criminales. Por cierto, un esclavo criminal muerto en una cruz no podía ser Señor y Salvador de la humanidad. Por eso es que ellos decían, esto es locura. ¿Qué estás hablando? Esto es una insensatez lo que tú estás diciendo. No puede ser que un criminal que ha muerto en la cruz va a ser el Señor y Salvador de la humanidad. ¿Te das cuenta cómo habían estos dos grupos ahí? Estos dos grupos, tanto judíos, tanto como gentiles. Y para unos era tropezadero y para otros era locura. Y para la humanidad, entonces dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Te das cuenta? Es locura. Y tú ves el mundo, y tú ves la sabiduría del mundo, no entiende esto, no entiende el mensaje de la cruz, no entiende que Jesús vino a morir por nosotros, a morir por los pecados de la humanidad. No entiende esto. Para ellos quieren continuar, el mundo quiere continuar con su religión, con su conocimiento de poder llegar a Dios a través de lo que ellos creen, a través de lo que ellos piensan. Pero la Escritura dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Es por Cristo que podemos llegar al Padre, es por Cristo que podemos adorar al Padre. Entonces, y eso es lo que estaba afectando la iglesia de Corinto, la sabiduría humana. No, vive como tú crees, vive como tú piensas, no importa. No, y probablemente ese pensamiento puede haber en la iglesia, vive como tú crees, vive como tú piensas, no, vive. Y esto es si tú crees que es lo correcto, entonces es lo correcto para ti.